Yanasakuna, amigos, nuestra clase de quechua, gracias a ustedes, va muy bien. Qayarishu, empecemos. Nuestra clase de hoy es sobre otro tubérculo andino, también de la Jalca, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nos ocupamos de Mashua. Su nombre científico, Tropelum tuberosum. Este tubérculo andino es rico en vitaminas A y C. Además, es antioxidante y desinflamante. Papata ayaskir mashuata muruya. Después de cosechar la papa, sembramos la mashua. Es que la cosecha de papa implica remover la tierra. En esa tierra removida se siembra oca, se siembra mashua. Mashuata ayaskir achayman mashtaya tsainaumi mishkin. Cosechando la mashua, la tendemos al sol. Así se endulza. Mashuagam, Karwa, Yura, Arway, Yana. La mashua es amarilla, blanca, morada y negra. Y muchos hablan de la mashua negra. Dicen que es de mayor contenido proteínico, también dicen que es mejor para la medicina, pero la mashua negra tiene mucha demanda. Mashua pauirrinwan arachata hampia. Con la savia de la mashua curamos la sarna. Imaika mayun yapajampi. Allí ishpatzikohmi. Es remedio para toda clase de inflamación. Es buen diurético. Mashua yanutam mikuya. Comemos el sancocho de mashua. Ashnu mashwata mikurga. Sas guanyu. El asno, si come la mashua, se muere rápido. Entonces, la mashua también es veneno en estado crudo, especialmente para las asémilas, como el asno, el caballo y la mula. Achay, lugar soleado. Ayay, cosechar escarbando. Arway, morado, violeta. Jampi, remedio. Jampi, curar. Ishpatzikoh, diurético. Mayunya, inflamación. Mashtay, tender. Mikui, comer. Mishki, ser dulce. Murui, sembrar. Sas, rápido. Wanyui, morir. Wirri, savia. Savia de la planta. Lágrima. Llano, sancocho. La mashua, como hemos dicho, no es muy conocida en la zona costeña del Perú. En la zona andina, sí, es parte de nuestra alimentación. El morfema Qa es topicalizador, indica dónde está el elemento importante
de un enunciado. El morfema R indica gerundio. Puede indicar tiempo, condición, consecuencia. En nuestro ejemplo es condicional. Repito la oración que hemos dicho. Ashnu mashwata mikurga sas wañu. Allí miku, tema verbal del verbo comer. Ere, gerundio. En este caso condicional. Ka, topicalizador. Está indicando cuál es el elemento más importante en esta oración. El asno, si come la mashwa, se muere rápido. Bien, gracias por participar en nuestra clase. No solamente por mí, por ustedes también, el quechua está vivo. Envíen sus comentarios. Aiwayá y Anasakuna. Hasta pronto, amigos.